Hoy queremos compartirle la palabra del Señor. ¿Cuántos vienen dispuestos a oír palabra de Dios? Y no solo oírla, sino a ponerla por obra, ¿verdad? Como dice la Biblia, bienaventurados los que leen, bienaventurados los que oyen y bienaventurados los que ponen por obra. Son tres bienaventuranzas. Primero, a los que oyen, a los que leen y a los que la ponen por obra. Santiago dice que seamos oidores, hacedores, y no oidores ¿qué? Olvidadizos. Pues hoy les traigo una historia aplicativa. Me gustó mucho este curso Sendas Bíblicas porque uno puede estudiar las historias de la Biblia y poder aplicarlas hoy a nosotros. ¿Qué quiere decirnos? Y les traigo un tema, y el tema es: no nos desviemos del propósito de Dios. Dígalo conmigo: no nos desviemos del propósito de Dios. Dígalo una vez más: no nos desviemos del propósito de Dios. Bueno, usted ya se imagina cómo está de bueno el tema, porque lo que hoy nos va a enseñar el Señor a través de esta historia bíblica es cómo a algunos fueron llamados para cumplir el propósito de Dios, pero también en la trayectoria de su vida se desviaron del propósito de Dios. Y puede ser que usted esté dentro de ese grupo que se ha desviado del propósito de Dios, pero esta noche todavía está con vida y el Señor lo llama a su propósito. ¿Sabe usted que estar con vida es una gran bendición? ¿Cuántos dan gracias a Dios porque están vivos todavía? Y entonces hay que ubicarnos en el propósito de Dios. Y para ello vamos a leer el primer libro de Reyes. Busque conmigo el primer libro de Reyes y vamos a leer el capítulo 13. Ahí lo vamos a tener abierto. Yo ya tengo aquí, bueno, ahorita existe facilidad, ¿verdad? A través de la tecnología de poder uno sacar los textos, aplicarlos, copiar y pegar. Ahora hay un sistema copiar y pegar y no tengo problema, que ya lo tengo acá. Voy a leer los versículos 8, 9, versículo 8 al 9, y luego nos vamos a trasladar hasta el versículo 15, al versículo 16 y al versículo 17. Pero vamos a usar como fondo de historia, como contexto de nuestro mensaje, todo el capítulo 13. ¿Ya lo encontraron? Primer libro de Reyes. Alguien nos hacía esa corrección: no es primera de Reyes ni segunda de Reyes, porque todo lo que está en el Antiguo Testamento son libros. Entonces primero o primer libro de Reyes. Ya en el Nuevo Testamento sí, ahí hay cartas: primera de Corintios, segunda de Corintios, primera de Tesalonicenses. Ahí sí es primera, segunda y tercera. Amén. Lo leo, leámoslo despacito. ¿Y por qué no leo un versículo yo y otro ustedes? Para que se ponga más bonito el asunto, para que todos participemos. Algunos tienen sueño. ¿Quiénes tienen sueño? Pasaron cansados, ¿verdad? De hecho, yo tenía sueño en el día y me eché mi cuajecito en la tarde, por eso estoy ahorita bien relajadito ahí. Dice el versículo 8: pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Lean ustedes el 9, duro. Amén. Versículo 15: entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Lean ustedes el versículo 16 fuerte, así como lo hicieron la primera vez. Leamos todos el 17: porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua ahí, ni regreses por el camino por donde fueres. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ella es bendita y nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Permite que tu palabra fluya en bendición, que tu Santo Espíritu nos dirija a ella, la entendamos, se nos sea revelada y podamos guardarla en nuestro corazón y podamos llevarla al campo de la práctica como es tu voluntad,
y creo que es el propósito más grande. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén. No nos desviemos del propósito de Dios. Mire, aquí hay una historia preciosa. La Biblia dice que estaba como rey de Israel Jeroboam. Jeroboam fue el rey que tomó las 10 tribus del norte, como les expliqué hace 8 días. Tomó las 10 tribus del norte. Jehová permitió, porque Joram, el otro hijo de Salomón, el que reinó después de él, cometió un error muy grande. Y ahí está en la historia grabado de que él le impuso muchas cargas, muchos impuestos a la nación. Y entonces los ancianos le dieron un consejo y le dijeron: mira, lo que estás haciendo está malo. Está malo. Rebájales los tributos, los impuestos al pueblo, y el pueblo te va a amar y el pueblo te va a querer más. Pero él dice que hizo caso omiso al consejo de los ancianos y luego le consultó a los jóvenes: ¿qué me aconsejan ustedes? Los jóvenes tenían un consejo contrario, pues no tenían la experiencia necesaria. Le dice: mira, mételes más impuestos. Dile: si mis padres los azotó con azote suave, yo los voy a azotar con zarzas espinosas. Y así usted conoce la historia, puede leerlo anticipadamente. Y entonces se dividieron y nombraron a Jeroboam como rey de las 10 tribus de Israel, y Joram se quedó como rey de las otras 2 tribus, Judá y Benjamín. Es una historia muy preciosa. Cuando usted lee primero, segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, va a encontrar estas bellas historias. Yo lo invito a que estudie la palabra de Dios y que conozca, porque eso hay aplicación. Dice el apóstol Pablo que las cosas que antes sucedieron como para ejemplo de nosotros. Oiga bien, como para ejemplo de nosotros. Y entonces Jeroboam empezó a poner un becerro y empezaron a adorar en los lugares altos. Cayeron en una idolatría total, un desvío extremo, que empezaron a hacer sacrificios en honor a estas imágenes, e incluso empezaron a sacrificar a niños. Oiga, qué tremendo. Ellos violentaron la norma divina, que no se tenía que sacrificar a ningún niño dentro de los altares, porque el sacrificio de los humanos es abominable ante los ojos de Jehová. Se les había permitido ciertos animales: las tortas, los palominos, los corderos y las ovejas, los bueyes y los becerros, pero eso tenía que ser como un sacrificio expiatorio para ser limpio de los pecados. Pero ahora ellos transgreden la ley y empiezan a sacrificarle a los animales, a los ídolos, y sacrifican a los bebés. Y entonces, hermano, en eso estaba cuando dice el capítulo 13 que aparece un varón de Dios. Aquí se nos habla de 2 varones de Dios: un varón joven y un varón viejo. Otros dicen, uno era profeta joven y otro era profeta viejo. Usted lo va a encontrar en la historia, el profeta joven y el profeta viejo. Había un profeta en Israel que ya no recibía revelación, pero antes sí era profeta. Entonces acá, hermanos, encontramos esta historia en el primer libro de Reyes, desde el capítulo 13, del versículo 1 al 26, se van a registrar detalles ministeriales de 2 hombres que pasaron a la historia siendo conocidos como el varón de Dios y el profeta viejo. En algunas versiones bíblicas o en otras aparece como el profeta joven y el profeta viejo. Ambos hombres tenían un llamado y un ministerio en común. Eran profetas del Dios vivo. Solo que uno ya no recibía revelación, ya no recibía amonestación, o de repente se acomodó al sistema y quiso callar la voz de Jehová. Pero dice la palabra de Dios que de repente llegó un varón de Dios por palabra de Jehová, que vino de Judá a Betel. O sea, no era del mismo reinado de Jeroboam, venía de las otras tribus. Venía de las otras tribus y traía una palabra. Y dice que se puso mientras Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso. Mire, el rey quemando incienso. Le voy a decir algo: los reyes no tenían atributos de quemar incienso. Para eso eran los sacerdotes
y para eso era el ministerio de los levitas. O sea, estaban usurpando funciones. Si usted lee, el primer rey Saúl presentó un sacrificio a Jehová, y el que tenía que presentar el sacrificio no era Saúl, era el profeta Samuel, porque Samuel era profeta, era sacerdote y era juez. O sea, los reyes no tenían derecho de ofrecer incienso a Dios. Para eso estaban los profetas, para eso estaban los sacerdotes en este caso, y a él no le correspondía. O sea, llegó a un extremo de usurpar funciones, un atributo que no le pertenecía, y estaba junto al altar, dice, para quemar el incienso. Y entonces apareció un joven ahí con mandato de Jehová y se para enfrente del altar. Que se tenía que tener mucha osadía, hermanos, para pararse frente al altar donde estaba el rey con sus guardaespaldas, con su escolta, y grita, porque tenía excelente la voz, una voz más gruesa que la del pastor Tilo. Y entonces le gritó al altar, gritó y clamó, dice el versículo 2, contra el altar por la palabra de Jehová, y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo. Oiga, qué tremenda la profecía. Llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Traía una palabra, algo que Dios le había mandado, revelación directa de parte de Dios. Y entonces le grita al altar: altar, altar, sobre ti se han quemado muchas cosas abominables delante de Dios. Entonces, de parte del rey, dice, del rey David, va a nacer un nieto, bisnieto, tataranieto, llamado Josías. De una vez traía el nombre. El niño todavía no había nacido, y el profeta ya traía el nombre como revelación divina. Y es que hermano, lo que me sorprende esto es que Dios ya conoce el futuro. ¿Cuántos dicen amén que Dios ya conoce el futuro? Ya Dios sabe qué hijos usted va a tener, cómo le va a poner, va a tener nietos, cómo se van a llamar. Porque recuerde que Dios es eterno, Dios es antes y después. Él conoce el pasado, conoce el presente y conoce el futuro. Yo le invito a que lea la historia del reinado de Josías. Ahí está, léalo en su casa, no ahorita. Lea la historia de Josías y va a usted a encontrar todo lo que Josías hizo. Todo lo que este hombre profetiza aquí, Josías lo cumple. El rey Josías lo cumple. Dice: en este altar van a ser quemados y sacrificados todos los sacerdotes, pero no los sacerdotes de Dios, sino los sacerdotes abominables que adoraban a Baal, a Acera, a Astoret. Esos sacerdotes paganos que quemaban a los niños. Ahora venía como juicio de parte de Dios Josías a quemarlos a ellos. Qué bárbaro, qué tremendo mensaje. Mire, y del versículo siguiente, sigamos leyendo. Y aquel día, el mismo día, habrá una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Veamos el versículo 4. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano, extendió su mano así, miren, préndanle. En otras palabras, captúrenlo, agárrenlo. Y cuando él extendió la mano, ¿qué sucedió? Lea el versículo, vea lo que sucedió. Cuando él extendió la mano, contra él se le secó y no la pudo enderezar. ¿Entiende usted la palabra se le secó? Se le quedó así, mire, paralizada, señalando. Levantó su mano contra el varón de Dios, y en señal de que Dios lo estaba respaldando, le quedó tiesa la mano. Ya no la pudo mover el rey. Hay otro milagro.
ahí usted empieza a ver milagros. Había evidencia de que la palabra que se estaba dando no era palabra de hombre. Así que es peligroso señalar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted empieza a señalar, se le puede paralizar la mano. Y se le quedó así. Y en ese momento sucedió la palabra. Dice que el altar se partió en dos y las cenizas del sacrificio se expandieron. Lea el versículo 5. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Cuando hay palabra de Dios hay que tener temor. Lo que Dios dice se cumple. Cuando un profeta está hablando en el nombre de Dios, dice el profeta Jeremías: si el profeta profetizare y lo que está diciendo se cumple, el tal es profeta de Dios. El tal es profeta de Dios. Y este estaba profetizando, estaba hablando, y en el mismo momento se estaba cumpliendo la palabra de Dios. Y entonces Jeroboam, ahí en los versículos siguientes, le pide por favor: hey, profeta. Y extendió la otra mano, pero ya con cuidado, ya no la quiso extender para señalarlo. Y le dice: profeta de Dios, ora por mi mano, que Dios tenga misericordia de mí. ¿Qué hubiera hecho usted, hermano? ¿Hubiera orado por ese rey? Usted hubiera dicho: merecido lo tenés. Tuvo bueno que te cayó el juicio, porque nosotros para desearle el mal a otros somos algo así meros buenos, ¿verdad, hermanos? Ojalá le caiga un rayo y lo parte en dos. Él tenía una unción sobrenatural, extraordinaria, milagrosa. Tenía algo de Dios, pero este profeta no fue como muchos de nosotros, resentido, odioso, rencoroso, amargado, pidiendo juicio para otros. Él ni siquiera pidió ese juicio para este rey. Él ni siquiera lo pidió, fue Dios el que actuó, hermanos. Mire qué maravilloso. No, nunca se ponga usted a pedir nada en contra de otros. No. Dice la palabra del Señor. Versículo 6. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios. Él reconocía que Jehová no era su Dios. Jehová tu Dios. Si usted leyó conmigo hace 8, dice: y clamó Asa a Jehová su Dios. ¿Qué diferencia? Clamó Asa a Jehová su Dios. Y ahora le dice: clama, pídele a Jehová tu Dios que me restaure, ¿qué? La mano. Así dice, ¿verdad, mano? Ruegues en la presencia de Jehová tu Dios. ¿Y qué hizo el profeta? Dice la Biblia que el profeta oró. Diga conmigo: oró. ¿A cuántos les gusta la oración? ¿Cuántos han orado? ¿Están orando? ¿Oraría usted por sus enemigos? Este hombre oró. Este era un enemigo ya de él, pero él oró. Dice la Biblia que oró. ¿Y qué pasó? Y el rey dijo al varón de Dios: ay, te ruego, dice, que le pidas a Jehová que mi mano me sea restaurada. ¿Y qué pasó? Y la mano del rey se restauró y quedó como era antes. Así quedó la mano, volvió, la empezó a mover otra vez. Hay una evidencia, hermanos, de una manifestación sobrenatural. Vemos cómo Dios se está manifestando ahí a favor del rey, Dios teniendo misericordia, porque ese es el Dios a quien nosotros servimos. Aunque el hombre le está fallando, aunque la mujer le está fallando, Dios está manifestando su amor y su misericordia. Dígame, por eso. Ese es el Dios nuestro. Por eso dice el Salmo 103 que la misericordia de Dios es como la altura del cielo hacia la tierra. Mientras este hombre está fallando, está levantando, está ensoberbeciéndose contra la palabra que se le había dado, Dios está manifestando su misericordia. Si Dios hubiera sido malo, ¿qué hubiera pasado? Se queda tieso ahí. La mano nunca la hubiera podido enderezar, porque la Biblia dice que se le secó la mano. En otra versión dice que se le quedó inerte o tiesa o muerta y ya no la pudo mover. Ahora, mire, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y entonces ya el rey se calmó. ¿Por qué tenemos que necesitar nosotros que Dios use la presión a nuestra vida
para poder calmarnos, ¿verdad, hermanos? Como que a veces eso es bueno, pero no debería Dios usar ese argumento de tratar duro con nuestra vida para que entendamos que no podemos levantarnos contra Dios ni irnos contra su voluntad. Mira, hasta entonces el rey ahora ya mansito, como decimos aquí en el buen sanluqueño, el rey dijo al varón de Dios: varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Ahora, aquí lo quiero llevar al tema original, a lo que vamos nosotros, para que no nos desviemos del propósito de Dios. Mire, el rey lo invita a comer, le invita a su casa. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué dicen los siervos que están acá? Nosotros vamos, ¿verdad, hermanos? Ay, gloria a Dios, Dios hizo un milagro, Dios me usó a mí, ahora me voy a ir con este varón de Dios. Me está invitando a comer a su casa, nada menos a la casa del rey. Es como que Jimmy Morales me diga: Tilano Palencia, venite aquí a la casa presidencial, vas a comer hoy con nosotros. Ni lerdo ni perezoso. Amén. Y algunos que lo sepan, me voy con usted, pastor. No me lo llevo. Mire qué tremendo. Nos vamos a comer. No, mire, este hombre tenía una misión, tenía un llamado y tenía encomiendas y tenía órdenes. Se le había hecho el llamado, se le había dado encomiendas, se le había dado órdenes, mandamientos, que era lo que tenía que decir. La Biblia no nos dice antes que Dios le había hablado, pero él manifiesta que Dios le había dicho a él. Y mire qué le había dicho Dios. Mire qué dice: pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, oiga esto, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Qué raro, hermanos. Qué raro, un hombre de Dios hablando así. Como le digo, la mayoría humanamente pudiéramos haber accedido a ir a esta casa. Pero es que él le explica la razón, el versículo 9: porque así me ha ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Ahí está, esa era la orden. No comas pan, ni bebas agua, ni te quedes con nadie en este lugar, ni regreses por el camino. Te veniste por este camino, vete por otro camino. No tienes que regresar por el mismo camino. Eso se le estaba diciendo, eso se le había ordenado, y entonces él tenía que cumplir lo que Dios le había dicho. Qué maravilloso es cumplir lo que Dios nos dice. Cuando Dios habla a través de su palabra, la palabra de Dios no tiene que cuestionarse. La palabra de Dios lo que tiene que hacer es obedecerse. La palabra de Dios no se discute. La palabra de Dios no se pone en tela de duda. Ay, ¿será que cumplo esto? A veces nosotros actuamos parcialmente en cuanto a la palabra. Hermanos, decimos: yo voy a hacer lo que me conviene, y lo que no me conviene no. Así nos pasa a nosotros los cristianos. Una parte obedecemos lo que nos conviene, y lo que no nos conviene no. Pero este hombre fue muy meticuloso, muy estricto en la revelación que se le había dado. Se le dijo: no comas pan en este lugar, no bebas agua en este lugar, no te quedes en este lugar, ni te vayas por el camino donde veniste. ¿Cuántas órdenes se le dieron? No comas pan, no bebas agua, no te quedes en este lugar, ni te vayas por el camino donde viniste. 4 órdenes, 4 mandatos. ¿Cuál sería? Que se le quede: no comas pan, no bebas agua. ¿Qué más? No te quedes en este lugar, ni te vayas por el camino donde veniste, o viniste, como usted quiera decirlo. Y qué maravilloso, porque él empieza a obedecer. Este joven iba a llegar a mucho. Este joven iba a relevar al profeta viejo. Este joven, hermano, venía con una revelación gloriosa, con milagros. De repente venía con la triple unción de Eliseo, porque Eliseo recibió la doble, pero no se la transmitió a otros. Pero este hombre venía con una unción sobrenatural, venir a desafiar a un rey, como quien viene a desafiar a un presidente, y le dice: mira, Jehová te manda esto.
Y le habla al altar y sucede un milagro. El altar se parte en dos, la ceniza se cae. Este hombre extiende su mano, la mano se le queda seca. El profeta pero ni siquiera dijo que se te quede seca la mano. No, él traía un respaldo poderoso, glorioso de Dios. Y con una comisión: no comas pan, no bebas agua, no te quedes en este lugar, ni te vayas por el mismo camino. Qué bárbaro. Y el rey quieto. Ya ni siquiera quería decir nada. ¿Quién se va a querer levantar contra un siervo de Dios así, hermanos? ¿Quién se va a querer levantar contra un siervo de Dios así? Con señales sobrenaturales, que si seguía hablando hasta se podía morir. ¿Usted se levantaría contra un siervo de Dios así? Dele gracias a Dios que los siervos de ahora no tenemos esos milagros así, si no muchos ya se hubieran muerto. ¿Sí o no? Sí, porque hay mucha gente que se levanta contra los ministerios. Ahora mire, salgamos de ahí, ese no es el tema. Ahora dice la palabra de Dios, versículo 10, que obedeció. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Ahí sí él está cumpliendo el propósito de Dios. Está cumpliendo a cabalidad el llamado. Está bien entonado con lo que se le había dicho. Porque será el propósito de Dios, que fuera, que hablara, que anunciara y que hiciera todo lo que Dios le había dicho. Hasta ese momento está cumpliendo con el propósito. Yo creo que este profeta Dios lo hubiera usado aún más si hubiera mantenido su lealtad al pie de la letra. Pero mire, había ahí mismo un profeta viejo, y dice que el profeta ya no salía. Y llegaron sus hijos y le comentaron, le dijeron: papá, fíjate que vino un varón de Dios, un joven varón, que desafió al rey y que hizo esto y otro. Y el rey se le secó la mano y él oró y le fue restaurada y se fue por otro camino. Entonces este hombre se quedó impresionado. No sé qué pensó, pero quiero ir a preguntarle, quiero ir a oír con él, porque de plano yo ya no he tenido revelación de Dios, ya no he tenido palabra. O a lo mejor pensó: este va a ser mi relevo y me va a quitar el puesto. Le tengo noticia a todos: a nadie se le quita el puesto. Lo que Dios le ha dado a usted, nadie se lo va a quitar. ¿Sabía usted eso, hermano? Lo que Dios tiene para usted es para usted. El salmista dice: Dios cumplirá su propósito en mí. Para cada uno hay un propósito. A uno los va a levantar más Dios que otros. De repente a nosotros los pastores va a haber gente que de nuestro lomo va a salir, que Dios los va a usar más que nosotros, y gloria a su nombre por ello. No nos debemos de sentir acomplejados, ni nos sintamos, hermanos, como quien dice: nos están moviendo la silla ministerial. No, de repente este profeta se sintió así. Dijo: apareció otro más eficaz que yo, otro más efectivo en el ministerio. Voy a ir a dialogar con él, voy a ir a ver qué me invento para poder apagarlo y apacharlo. Y casi lo logró, hermano. Usted lo va a notar, que dice que le pidió a sus hijos que le ensillaran su asno y se fue a seguir al joven profeta. Y el joven profeta lo alcanzó porque él iba a pie y el otro iba en asno. El asno era más veloz y él iba a pie y se sentó a descansar bajo un árbol de encino, dice la palabra del Señor. Léalo conmigo en el versículo 14. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. No puedo discutir ahí por qué se quedó descansando. Obviamente, como ser humano se cansó, ¿verdad, hermanos? Algunos podrían decir: ¿por qué se quedó sentado? Mejor hubiera seguido caminando, mejor hubiera corrido. La Biblia no nos explica con detalles por qué él se quedó, ni podemos entrar en la imaginación. Entonces el profeta le dice: ¿eres tú? Sí, soy yo, le dice. Ahora mire, este profeta, entonces el profeta le dice: ven conmigo a casa y come pan. Le hace la misma invitación. Le hace la misma invitación que el rey, solo que ahora se la presenta más espiritual, más religiosa,
y hasta con una gran mentira. Y mire qué tremendo. Mas él respondió, hasta aquí este hombre guarda la visión. Por eso yo leí varias veces el texto. Si usted lee la misma respuesta que le dio a Jeroboam, se la da al profeta viejo. La misma respuesta. Él tenía en mente, en la cabeza, en el corazón, para qué había sido llamado. Él tenía en su corazón el propósito para lo cual había sido llamado. Y le dice en el versículo, leamos el versículo siguiente, el versículo 16, mas él respondió, dice, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque la palabra de Dios me ha sido dicho, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua ahí, ni regreses por el camino por donde fueres. Si usted nota, este profeta joven mantiene la postura hasta el momento. Por el momento él se mantiene ahí quieto y dice, no puedo moverme. Ni siquiera puedo, aunque tú seas profeta, aunque tú seas siervo de Dios, no. Ahora mire, este profeta viejo usa de la mentira, usa una mentira y le declara algo. Y el otro le dijo, yo también soy profeta, como tú, solo que yo tengo más experiencia. Tú eres joven, yo tengo más experiencia que ti. Yo soy profeta viejo, yo también soy profeta. Y un ángel me ha hablado, oye, cuidado con las revelaciones falsas. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, vuélvele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero le mintió. Diga conmigo, le mintió. Diga a las muchachas, él me mintió. ¿Verdad que sí? Le mintió, usó una revelación. Un ángel me habló, le dice, y me dijo, llévate al profeta joven, vuélvelo a tu casa, que duerma, que coma y que descanse ahí. Y dice la Biblia que él le mintió. Ahora, mire cómo lo desviaron del propósito. ¿Cómo lo desviaron del propósito? Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas, si alguien os habla otro evangelio del que yo os he hablado, aunque sea un ángel, el tal sea anatema. O sea, la palabra anatema es el tal sea maldito, pues. Porque hermanos, hay que tener cuidado con las revelaciones. Hay que comprobar aquello. Si a Dios te ha dicho una cosa, ha leído su palabra y aparece, hermano, no hay que ser muy supersticiosos. Hay gente que se deja impresionar por lo que oye y por lo que ve. Mucho cuidado. Aquí nos enseña la palabra de Dios que este profeta fue confundido. El versículo 19 dice, entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. ¿Qué nota usted ahí en ese versículo 19? Vamos a ver, analícelo. ¿Qué nota usted en el versículo 19? Se desvió del propósito. Así de simple. Se desvió del propósito. Desobedeció. Transgredió lo que Dios le había dicho. Porque ya se le había dado órdenes. Ya no iba a tener que esperar otra voz él. Si ya Dios habló una vez, usted sabe que Dios es invariable, hermanos. Dios no cambia. Si ya Dios le dijo algo a usted, usted debe creer lo que Dios le ha dicho en su palabra. Dios no cambia de lo que dice. No. Y aquí este muchacho, y no lo hacemos como en el son de crítica, sino en el son de lección y de aplicación a nuestra vida. Si él recibiendo revelación se desvió, imagínese usted y yo, que apenas leemos la Biblia, que ni siquiera estudiamos la palabra de Dios. Porque hay gente que se engañaba por no leer la palabra de Dios. ¿Cuántos leyeron la palabra de Dios esta semana? Así, sinceramente. ¿Leyeron la palabra, hermanos? Ay, pastor, no hay tiempo. Pero si hubo tiempo. ¿Vio cuánto quedó el Real Madrid? Los madridistas. ¿Cómo quedó el Barça? Los barcelonistas. Ah, bien, lo vieron. No hay tiempo para la palabra de Dios. Mire, si este hombre que Dios le habló lo desvían del propósito, ¿cómo no lo van a desviar a usted y a mí que no estudiamos la palabra de Dios? Que no estamos metidos en la palabra del Señor. Por eso dice la Biblia, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Usted debe despertar hambre por leer la palabra, por estudiarla. Mire, si su familia no la quiere leer, léala usted.
De todas maneras, el responsable ante Dios es usted. No espere que otros tomen la iniciativa de estudiar la palabra si el responsable es usted. Si mi esposa no quiere leer la Biblia, si mis hijos no, yo sí la voy a leer. Y si logro jalarlos a que ellos lo hagan, enhorabuena. Entonces este hombre, hermanos, se le reveló la palabra y aquí lo vemos. Se va, se sentó, comió y bebió. ¿Transgredió la norma? Sí. ¿Era profeta de Dios? Sí. ¿Era varón de Dios? Sí. Pero en ese momento él transgrede la norma divina, se desvía del propósito de Dios. ¡Qué tremendo! Y entonces sí le fue revelada palabra de Dios al profeta viejo, que era viejo y aparte de viejo era mentiroso. Porque fue mentiroso. Le mintió al profeta joven. Yo creo que este profeta de plano recibió un castigo, porque la Biblia dice: ay de aquel que hace desviar a mis pequeños de mi camino. Mejor le hubiera sido no haber nacido, o mejor le fuera que le ataran una piedra de moler en el cuello y lo arrojen a lo profundo de la mar. Ay del que es tropiezo. Porque este profeta viejo le fue tropiezo a este profeta joven. De hecho, el profeta joven tuvo la culpa también, pero él era inexperto en muchas cosas. Hermanos, los que ya somos viejos tenemos que ayudar a los jóvenes, ¿sí o no? Tenemos que orientarlos, no tenemos que desviarlos. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice: las mujeres mayores enseñen a las mujeres jóvenes, dice. Los mayores, pero este mayor aquí lo está desviando. Ahora, mire. Entonces volvió con él y comió del pan en su casa y bebió del agua. ¿Qué aprendo acá yo? Aprendo que no se debe dar oído a otras voces cuando se tiene una dirección clara de Dios y cuando se sabe lo que Dios quiere. No debemos dar oídos a mensajes con un elevado lenguaje espiritual, pero desprovisto de la verdad de Dios, aunque su argumento haya sido una visión angelical. Aprendamos a no oír otras voces. Si ya Dios te habló, no estés escuchando otras voces, hermana, hermano. Si a Dios te habló de algo, la palabra te habla, no tienes que desviarte. Esto es lo que yo aprendo de acá, de esta lección. Nada ni nadie, oiga bien, debe de hacernos perder el foco. Nada ni nadie debe de hacernos perder de vista lo que el Señor nos ha hablado. Si a Dios le habló, nada ni nadie lo tiene que desviar. Por nada. Amén. Ahora, hay otra aplicación ahí. No debemos dejar que nada ni nadie siembre duda en nuestro corazón. Dios ha hablado, mantengámonos firmes en su dirección, pues de lo contrario nos va a pasar lo que le va a pasar a este joven. Mire qué le pasó a este joven. Leamos el versículo 20. Aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios. Ahora el otro profeta, el viejo, le viene la unción y Dios le habla. Aquí sí le está hablando Dios. Al principio mintió y engañó al profeta joven. Aquí sí le está hablando. Y mire, y le dice: y clamó el varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, oiga, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito. Santo Dios. Se desvió del propósito. Ahora Dios lo está amonestando y ya no le dice varón de Dios, ahora le están diciendo varón rebelde. Qué tremendo eso. Le están diciendo: te has rebelado contra el propósito de Dios, te has desviado contra el propósito de Dios. Sigamos leyendo. Sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua. Mire qué profecía le dan. Ahora le dan una profecía tremenda: no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Le estaba dando una sentencia de muerte. El desviarse del propósito de Dios puede traer sentencia de muerte. Y puede ser sentencia de muerte en los dos aspectos. Sentencia de muerte espiritual, que es la que a todos le apuntamos. ¿Se muere uno espiritualmente por desobedecer la palabra de Dios? Sí, se muere.
se puede morir. ¿Cuántos ya se han muerto espiritualmente por desobedecer la palabra? Ya están muertos espiritualmente. Ya no son los mismos de antes. Ya no adoran a Dios como antes. Ya no buscan a Dios como antes. Ya no estudian su palabra como antes. Ya no hay relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo como antes. Hay una continua desobediencia, y esto se le llama muerte espiritual, porque se desvió del propósito. Ahora mire, continuemos. Esta historia es preciosa. Sino que volviste y comiste pan, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. La costumbre de los israelitas era que se murió mi papá y mi mamá, a la par me enterraban a mí, casi igual acá a San Lucas Tolimán, ¿verdad? Y el gusto de todo padre, ¿cuál es el gusto de todo padre, hermanos? Que nuestros hijos nos entierren a nosotros. ¿Cuántos quieren que sus hijos los entierren? ¿No cree usted que es duro que usted tenga que enterrar a sus hijos? Qué duro es enterrar a un hijo. Dios nos libre. Yo quiero que mis 4 hijos me entierren a la par de mi esposa, como dice aquel canto antiguo, que nos entierren juntos. Ay, ya les dio risa. Y en la misma tumba, diga usted. Bueno, pero aquí se le dice: no vas a entrar en el sepulcro de tus padres. Y dice: cuando había comido pan y bebido, el que le había dicho volver le enseñó el hambre. A mí se me hubiera ido el hambre, hermanos. Yo ya no hubiera seguido comiendo. De veras, ya no hubiera seguido comiendo. Desde plano la mitad del bocado estaba, y le arruinaron la comida. Pero no, él se la arruinó. Él se la arruinó. Ahora dice el versículo: cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le enseñó el asno. Y yéndose, oiga, mire lo que le pasa. Y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Diga conmigo: y le mató. Es muerte física. Literalmente el león lo mató, se le tiró encima. Y mire qué tremendo. El león traía otra orden de Jehová: matar al profeta que había desobedecido la voz de Dios. Y no se comió el asno, porque usted sabe que los leones se comen los asnos, hermano. Un león hambriento. ¿Cuántos han visto que sean los leones en Discovery? Los han visto, ¿verdad? Cuando agarran a los otros animales, a las cebras, por ejemplo, se la comen. Agarran un caballo, se lo comen. Aquí este león traía solo una orden. La orden era matar al profeta, por cuanto había desobedecido la voz de Dios. Lo desviaron del propósito. ¿Cuál era la orden para él? No comer pan, no beber agua, no quedarse en el lugar y no regresar por el camino donde había venido. La obedeció, 2 veces la obedeció. La tercera vez, solo una vez la obedeció. La segunda vez la desobedeció. La desobedeció. Comió pan, bebió agua, se quedó en un lugar y volvió por el camino. Hasta aceptó la comodidad de que le dieran un asnito y lo ensillaran y se fuera ahí. O sea, lo desviaron del propósito. La pregunta es: ¿qué lo está desviando a usted del propósito de Dios? Hay una aplicación: nada ni nadie debe de hacerte perder el foco. Ese es el foco. Mire bien el foco. No se desvíe. Como dice Pablo: no mires a diestra ni a siniestra, puesto los ojos en Jesús, viendo el blanco que es Cristo. Cuando usted empieza a ver a los lados, se desenfoca y pierde la visión y pierde el propósito de Dios para su vida. Entonces hay peligro de muerte espiritual. Y le tengo una noticia muy tremenda: hasta de muerte física. De muerte física. Tener que desaparecer de esta tierra sin cumplir el propósito de Dios. ¿Usted cree que había más propósito para este profeta? Sí, Dios tenía un propósito grande, pero él desobedeció a la voz de Dios. Fue tremendo lo que hizo: milagros, señales, desafió al rey. Wow. Sí. Ahora, nada ni nadie nos debe hacer perder de vista lo que el Señor nos ha hablado. No debe dejar que nada ni nadie siembre la duda en tu corazón. Si Dios te ha hablado, oiga esto, este es el consejo: mantente firme en su dirección, pues de lo contrario, un león está en tu camino, te perseguirá, te alcanzará
y te matará. O me lo aplico, me perseguirá, me alcanzará y me matará. Dígalo conmigo, me perseguirá, me alcanzará y me matará si me desvío del camino. Hay un león, dice la Biblia, el apóstol Pedro dice que el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Anda como león rugiente, hermanos, viendo a quién devorar. En una oportunidad un joven cayó de la gracia del Señor, el diablo lo atrapó. Es una anécdota. Y dice que Juan, el apóstol Juan, le reclamó al diablo y le dijo: ¿por qué hiciste desviar a este joven del camino del Señor? ¿Y sabe qué le dijo el diablo? Yo no tuve la culpa. Él se fue a meter a mi terreno y allá lo atrapé. No se meta en el terreno del enemigo. Tenga mucho cuidado, no se meta en el terreno del amigo. Hay que pensar que en lo que la voluntad de Dios tiene para nosotros. Hay que pensar, nosotros tenemos que obedecer a Dios y nos va a ir bien y seremos prosperados en todo lo que hagamos. Y usted lee la historia, dice que al profeta le dijeron: mira, ahí hay alguien tirado. Y él dijo: es el profeta rebelde, desobedeció a Dios. Y lo fue a traer, lo recogió, se llevó el cuerpo. Y mire, el león ni le hizo nada al otro profeta. El designio, el mandato era solo para este profeta. Al otro profeta, ahí estaba el león cuidando el cuerpo y el asnito ahí parado. Y se llevaron el cuerpo. ¿Y sabe qué dice este rey? Este profeta dice: entiérrenlo. Y lo enterraron en un lugar. Y le dice a sus hijos: cuando yo vaya a morir, ahí me entierran junto a este profeta, porque lo que él ha dicho, él era varón de Dios, se va a cumplir. O sea, aunque este profeta haya fallado, lo que él había dicho de Dios se tenía que cumplir, ¿verdad? Porque era palabra del Señor. Ahora, apliquemos algunas cosas a nosotros, hermanos. En el versículo 9 nos dice, mire, esta es la aplicación de hoy. La aplicación es: no vayamos con personas que no tenemos que ir. La aplicación es: no vaya con personas que no tiene que ir. Analice si conviene ir con las personas que lo están invitando. Este profeta fue con personas que no tenía que ir, aunque el otro se presentó como espiritual. Esa es la aplicación de hoy. No vayamos con personas que no tenemos que ir. Diga conmigo: no iré con personas que no tengo que ir. Dígalo. ¿O quiere ir? Vaya pues. No, a usted le gusta ir, se lo va a comer un león. No escuches a personas que no tienes que escuchar. Escuchó a un profeta. A veces hay personas que usted no las tiene que escuchar, aunque estén dentro de la iglesia y aunque tengan liderazgo o llamado, pero si lo están desviando del propósito de Dios, no los escuche. Usted ya tiene la convicción interna de que el Espíritu Santo de Dios ha hablado en su vida. Ahí le va la otra. Hay que buscar buenos asesores espirituales. No te quedes en lugares donde no tienes que quedarte. Esa es la aplicación. No se quede en lugares donde no tiene que quedarse. Es mejor que digan: aquí huyó, no que aquí lo mató el león o la leona. La otra aplicación es: no comas donde no debes de comer, ni bebas donde no debes de beber. Hay lugares donde el cristiano no tiene que comer, ¿verdad, hermanos? Y hay lugares donde no tiene que sentarse a beber. Si usted ve a alguien por ahí que le gustan los tragos, no se siente con él. A quienes yo soy tan espiritual, dice que puedo entrar a una cantina y tomarme una Coca-Cola. Cuidado, por ahí lo pueden atrapar. Ahora, no dejes que el león rugiente te devore, porque anda el león rugiente. ¿Sabe qué nos puede devorar el león rugiente? En la aplicación de hoy es: nos puede devorar los que tenemos un ministerio, nos puede devorar nuestro ministerio. Cuidemos el ministerio. Puede devorar tus talentos. Hay gente que tiene talentos y el diablo se las ha devorado. Otra aplicación fuerte: puede devorar tu hogar, tu familia, tu esposa, tus hijos, si hace lo que antes se te dice. Puede devorar tus avances en el Señor. Puede devorar tus sueños también. ¿A cuántos no les ha devorado sus sueños el enemigo? Y oiga bien, puede devorar hasta tus finanzas. Hay gente que el diablo le ha devorado sus finanzas.
Concluyo. Todavía está vivo usted. No lo ha matado el león. Regrese al propósito de Dios. Si se está desviando de él, nunca es tarde para regresar. Ahí termino. Regrese al propósito de Dios. Si siente que se está desviando, nunca es tarde para regresar. Y este mensaje es para la iglesia y para los que nos ven. Les digo también, es un mensaje para ustedes. Si usted se ha desviado del propósito de Dios, allá en su casa donde me va a ver, en los canales o el canal de YouTube, nuestro canal IPM, vuelva, reintégrese. Todavía hay vida. Hay un dicho común que se maneja dentro de la iglesia: mientras hay vida, ¿hay qué? Diga conmigo: mientras hay vida, hay esperanza. Termino ahí, póngase de pie. Quiero hacer un llamado.